Hola, ¿qué tal amigos de Sello Pax, suscriptores de Editorial Terracota? Mi nombre es Flavio y el día de hoy me acompaña María Elena Balsa. Ella es directora de Sabiduría Sexual y también autora de Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente por parte de Sello Pax. Y bueno, el día de hoy, además de que es un día muy especial porque es 30 de abril, Día del Niño aquí en México y tal vez en algunas otras partes del mundo, pues quisimos, digamos, festejar este día, recordar al niño que tenemos dentro de una manera diferente, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues justamente haciendo esta plática con Mari. El tema de hoy es la educación sexual como herramienta de prevención contra el abuso sexual. Yo creo que es un tema bastante importante y justamente hoy que es Día del Niño, pues creemos que es muy importante como darle la atención necesaria a este tema, ¿no? Entonces, ahora sí que sin más preámbulo, Mari, ¿cómo estás? Antes que nada. Y pues cuéntanos, ¿no? ¿De qué manera la educación sexual funge o cuál es el papel de la educación sexual, pues en este tema tan importante que es el abuso sexual? Bueno, pues yo feliz de estar aquí compartiendo este tema que es parte de lo que me apasiona, ¿no? Ujú, Y sobre todo en cuestión, como dices, este día tan especial, ¿no? Nos dedicamos a lo mejor a festejar a los niños y a las niñas, que sean felices, que se diviertan. Y ujú, pues para que esto siga siendo así, es importante que miremos la parte de la educación sexual, ¿no? Y que miremos también que desafortunadamente el abuso sexual es una realidad en nuestro país y pues hay que hacer algo, ¿no? Para proteger a nuestros niños, darles las herramientas que más podamos. Somos el país número uno, o sea, el primer wow, lugar en la OCDE que de abuso sexual infantil. Entonces, pues okey, no es algo que realmente de lo cual nos podemos sentir muy orgullosos, ¿no? Pero sí nos claro, podemos sentir con la urgencia de poner manos a la obra, ¿no? Entonces, la educación sexual, al hablar de estos temas, al hablar del cuerpo, al hablar de todos los peligros que hay y de cómo expresarse, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera a veces los niños y las niñas saben las partes del cuerpo, ¿no? claro, sí, Y a veces, por ejemplo, dicen, mi colita y se refieren a todo, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿a qué okey, te tocó? ¿Qué fue? Entonces, desde nombrar nuestro cuerpo, Flavio, es ujú, como apropiarnos de esto, ¿no? O sea, si yo sé que esto claro, se llama mano y puedo decir, es mi mano, ¿no? okey, Entonces, decir es mi pene, son mis nalgas, es mi vulva, ya, ujú, ya con eso es como lo primero que podemos ir haciendo para hacer esta prevención, ¿no? claro. Sí, y justamente, perdón, ¿en qué edad es apropiado comenzar como a involucrar a los pequeños, no? A decir: "Oye, ¿sabes qué? Esto no se dice así, se dice de tal manera. Em, tus partes íntimas tienen un nombre", ¿no? ¿En qué momento los empiezas a acercar? Justamente porque, algo muy importante que mencionas es saberlo mencionar, ¿no? Saber qué parte de tu cuerpo, desafortunadamente, tal vez algún desconocido tocó, ¿no? Y también, pues sirve de prevención porque uno como padre, uno como tutor, pues se va dando cuenta, ¿no? De, oye, algo está pasando, ¿no? Sí, la verdad es que esto desde preescolar, ¿no? Desde que saben que las rodillas son rodillas, los pies son pies, Okey, pues realmente desde ahí tú puedes empezar a decir, pues pene es pene, nalgas son nalgas, ¿no? Y si okey, ahí de repente hemos tenido como frecuentemente esta pregunta de decir, oye, pero le puedo seguir diciendo pajarito, le puedo decir, ujú, seguir diciendo tal ujú, sobrenombre, sí, o sea, si es okey, como un lenguaje de la familia, sí, pero que sepa el niño o la niña que ese no es un nombre, ¿no? Que es un apodo, que es de okey, cariño, o sea, y, y, lo, perfecto. y lo, lo que sucede al ponerle sobrenombres a los órganos sexuales es que Ujú, sospechan los niños que por algo no se dicen, ¿no? O sea, ¿por okey, qué la rodilla, todo el mundo le dice rodilla y nadie tiene un conflicto con decir la palabra, claro, ¿no? ujú, Entonces, como que hay un lenguaje no verbal en donde vamos comunicando ciertas cosas
o ciertas actitudes o ciertas creencias o ciertos mitos que con esos pequeños detalles el niño va diciendo qué raro, ¿no? Que a la cabeza todo el mundo le dice cabeza y a esta parte Ujú. del cuerpo no se le nombra tal cual, o que mi mamá hace una pausa antes de decir tu pene, ¿no? O sea, a lo mejor Ok. haciendo un esfuerzo, pero pues Claro, ya, sí, porque ¿no? O sea, mandan un mensaje no verbal. sí, claro, y más porque, en México estamos muy acostumbrados, ¿no?, a ponerle sobrenombre a todo, o sea, a todo. Entonces, muchas veces como que se pierde mucho, se vuelve muy ambiguo el significado de algo tan importante que son los órganos sexuales, ¿no? Y bueno, tomando como, digamos, como base esto, ahora lo que quiero saber es, ¿cuáles son las señales de alarma que uno como padre, uno como profesor, como tutor, tal vez como hermano mayor, si tienes un hermanito pequeñito, cuáles son las señales que los pequeñitos nos pueden dar a pesar de que muchas veces no son verbalizadas, ¿no? Porque tal vez te pueden decir, ay, es que me tocaron, ¿no? Ay, es que me duele tal parte o siento incomodidad, ¿no? Uno como papá, ¿cómo se puede dar cuenta? Porque muchas veces ha habido casos, ¿no? De gente que ha sido violentada sexualmente y lo terminan diciendo 30 años después, ¿no? O sale hasta muchísimo tiempo después y ellos ni enterados de que habían sufrido abuso sexual. Ujú. Sí, hay como algunas, como detalles que te pueden dar idea de que Okey. posiblemente, se está viviendo abuso. Sí quiero Ujú. ser muy enfática en que es posiblemente, ¿no? Claro. Porque ahorita que se los diga, se van a dar cuenta que pueden suceder estas Ujú. señales sin que realmente esté viviendo un abuso sexual Un el niño o la abuso. niña. Por Okey, ejemplo, cambios en el patrón de sueño. El okey, niño o la niña ya dormían en su cama, con la luz apagada, sin ningún problema, y de repente ya no pueden dormir, o de repente las pesadillas los hacen cambiarse a la cama de los papás o buscar cambiarse. Entonces, okey. cambios en los patrones de sueño, de alimentación, comer, si era un niño que venía comiendo bien, de Ujú. repente cambia y ya no quiere comer, o al revés, ¿no? Era un niño que normalmente comía muy poco y de repente come, 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 Come come. mucho. Puede ser también infecciones en los genitales, ¿no? Okey, Infecciones vaginales o lastimaduras en el ano, eso ya sería como muy okey, puntual, ¿no? Pero, por okey, ejemplo, una niña, mujer, puede, al momento de aprender a asearse ella cuando va al baño, puede tener una infección y no necesariamente está viviendo abuso, ¿no? Entonces, por claro. eso es que hay que tomar esto con reservas. Okey, De repente, antes le encantaba ir a casa del padrino y ahora ya no quiere ir, ¿no? O okey, antes era difícil que quisiera ir y de repente ahora quiere ir más seguido y lo pide y lo pide y lo pide. okey. También puede ser como una señal de alarma. Puede ser también como cambios en la cuestión social. De repente ya Ujú. no tiene amigos o de repente ya es muy amigo de alguien cuando antes era mucho más tímido o tímida, ¿no? Como Okey, yo lo resumiría en cambios bruscos en el justo. comportamiento, ¿no? O sea, que tú Ujú. digas, qué raro que de un día para otro, le tiene miedo al vecino, o que de un día para Okey, otro pregunta tanto, tanto, tanto acerca ya. del primo, ¿no? O sea, como cambios Okey, muy bruscos. perfecto. Y también, justamente, hablando de ese tema, ¿qué sí es considerado abuso sexual y qué no? Porque yo creo que muchas veces, tal vez pueda haber una confusión y los papás, sobre todo, pues, claramente han de decir: "No, pues, es que fue abuso", ¿no? Y realmente no lo fue, o tal vez sí, y ellos no lo saben diferenciar, ¿no? ¿Cuáles son como, digamos, ahora sí que el parámetro para definir si es abuso sexual o no? Ok, voy a empezar definiendo abuso sexual como Okey, tal y ya después ujú, vemos qué incluye, ¿no? claro, Aunque la definición es bastante clara, ¿no? Es cualquier acto sexual que una persona más grande, o sea, no necesariamente adulto, sino simplemente más grande en relación a la percepción del niño o de la niña, ujú, y que esta persona más grande tiene más conocimientos, más fuerza, más poder, más altura, más labia, ¿no? ujú, Entonces, y que utilice eso, esa diferencia de poder, tan solo un niño, por ejemplo, a lo mejor que mide
1,20 contra uno que mide 80, ¿no? Ya es Ok, mucho más grande y yo ya lo percibo como con mucha más fuerza, ¿no? ok, Aunque claro. nosotros de afuera digamos, pues no es tanta la diferencia, pero, ¿no? O sea, Sí influye. el niño percibe al otro como mayor, como más fuerte, como algún poder Ok. que ejerce justamente, ya sea para manipular desde la parte psicológica o Ujú. una coerción directa, ¿no? De si haces esto, te doy esto, o si no haces esto, yo hago tal cosa, ¿no? Hay como una Ok. manipulación, un engaño o una seducción así de, no, porque eres mi sobrino favorito o porque eres Mm, mi vecino consentido, o mi primo el ya. que más quiero, el más inteligente, ¿no? O sea, ese tipo de Ok, ok. manipulación. Y Sí. puede ser que este acto sea de manera directa, es decir, un tocamiento hacia el cuerpo o un solicitar que el niño o la Mm, niña me toque a mí ok. o al grande, ¿no? O también Ujú, el abuso sexual incluye el que yo, por ejemplo, le ponga pornografía, aunque nunca jamás toque al menor o al más chico. ujú. Si yo pongo un video pornográfico y hago que lo vea o se lo permito ver, eso ya es abuso sexual o justo tener, o sea, que la persona grande esté teniendo actos sexuales como masturbarse, como relaciones sexuales frente a este niño y digamos que de alguna manera lo obligas a que los vea, ¿no? Con ese propósito de que te vea. No es como el accidente, ¿no? De los papás que, ay, es que nos abrió la puerta y estábamos teniendo relaciones sexuales. Digo, si sucede constantemente, pues ya podría considerarse abuso sexual. Sí, Si es claro. un accidente, no, pero si yo expongo a un niño a constantemente actos sexuales, ¿no? O si yo le tomo una fotografía al niño desnudo o hago que él me tome una fotografía a mí de manera desnuda, todo eso, Flavio, incluye el abuso sexual. A veces se toma como un sinónimo abuso sexual con violación, ¿no? Sí, Y justo. la violación, así específicamente, es la introducción de algún objeto, puede ser parte del cuerpo o no, al ano o la vagina, ¿no? Sí, a la vagina. Entonces, eso Ok. sí, violación, el abuso sexual, digamos que es un concepto mucho más amplio que incluye la violación, por supuesto, pero puede, como te decía, no, incluso ni siquiera tocar a ver un toque de ninguna parte del cuerpo con ninguna del adulto o del grande, y de todas maneras es abuso sexual. O sea, si una Claro. persona les pone pornografía, pues es abuso sexual, aunque jamás le haya tocado ninguna parte del cuerpo ninguno de los dos o de los involucrados, ¿no? Entonces, Claro. todo eso lo incluye, ¿no? Tanto si tú me ves, como si yo te veo, como si yo te digo, si yo entro cuando te estás bañando y eres mi sobrino o mi sobrina y lo hago con esa intención, o sea, si no soy la tía que te baña, ¿no? Claro. Ujú. ¿Qué tengo que estar haciendo yo en la regadera viendo a mi sobrina o a mi sobrino, ¿no? Entonces, Justo. todo eso, todas esas cosas hay que quitar el mito porque todo eso también es abuso sexual. Y luego he escuchado esta expresión, ¿no? No, no fue abuso sexual porque no la tocó o no le metió nada, Ok. ¿no? O sigue siendo virgen. O sea, esos son mitos. Mm, claro. Un niño Ignorancia. puede seguir siendo virgen, tener intacto el himen en Ujú. estricto sentido y de todas maneras estar viviendo abuso sexual. Tal vez no una violación, pero sí una exposición a material o a tocamientos. Incluso, Claro. ¿sabes qué? O sea, si tú le hablas a una niña o un niño con lenguaje Connotaciones. francamente sexual, ¿no? O Ujú, erótico y le dices y le relatas cosas o le enseñas fotos así, pues eso es ujú. abuso sexual, ¿no? Ok, qué interesante, porque sí, al final yo creo que muchas personas creen que cuando hay violación es abuso sexual y es lo único, ¿no? O sea, y Ujú, descartan por completo todo este tipo de violencia que se ejerce contra los más pequeñitos, ¿no? Y ujú. justamente sobre los niños, ¿hay algún rango de edad en el que sea más probable que sufran de este tipo de abuso? ¿O es, digamos, como generalizado? No, no es generalizado, te voy a explicar, como que cada etapa tiene su riesgo, ¿no? O Ok. sea, y ustedes vayan, los que me están escuchando, vayan checando, ¿no? Porque, por Ujú, ejemplo, un bebé normalmente no está solo, ¿no? claro. Entonces, un bebé está vigilado, atendido por alguien, ¿no? Ujú, Y pues normalmente algo que quisiera puntualizar en esta conversación es que normalmente el abusador está cerca, ¿no?
En mis tiempos de niña nos decían, es que te va el robachicos, ¿no? El señor de la basura, el señor Ujú. del camión, ¿no? El de la tienda. A ver, el abusador trabaja cierto tiempo la relación con la familia y con el niño Ok, para que logre acercarse sin que lo descubran, ¿no? claro. O sea, no es que llegue el señor, sí puede suceder, pero son los menos casos, ¿no? Alguien Ujú. que viva abuso sexual de parte de un desconocido, pero el abusador generalmente está muy cerca de la familia, tanto que se le permite estar con el menor a solas en un lugar privado, Ok, ¿no? Porque ok, pues si qué no, no, peligroso. no va a llegar el robachicos a entrar a tu Sí, se va a casa, meter al cuarto. ¿no? O sea, no, Claro, eso es como, sí, sí hay, pero son los menos casos. ok. Entonces, o sea, estos niños, los muy bebés, o Ujú, los bebés y niños de mucho cuidado todavía, a lo mejor que no caminan, así, pueden sufrir ujú, abuso, pero es más difícil porque están vigilados y generalmente claro, no solo por una persona, ¿no? Están los dos papás, o está la abuela y el abuelo, la abuela y la tía, o sea, como que ya, los dejan solos menos tiempo. claro. Cuando los niños empiezan a caminar y se empiezan, digamos, a separar un poco de quien los cuida, que ya dices, lo voy a tener acá en el jardín jugando y de aquí le echo un ojito, ¿no? Ujú, O ya el niño se siente o con la confianza de irse a jugar con la tía o con el primo a otro cuarto o al cuarto de mm, tele o a quedarse en la ok, sala. ya, Esas son como situaciones que se van propiciando más para que pudiera suceder un abuso. Entonces, como que a ok, partir de que los niños ya los dejan un poquito más solos o, no sé, pues aquí va el parquecito de aquí de la privada, ¿no? ok, Entonces, o sea, como que de ahí ya se pueden prestar a otras cosas, o ya están los adultos en una sala y los niños jugando arriba, afuera, ¿no? mm, Como que ok, en esos espacios en donde ya se da más libertad, ujú, puede ser que el abusador como que sea para él más fácil decirle, mira, ven, te compré esto, ¿no? O mm, sea, siempre ok, lo van a llevar obviamente con engaños a un lugar privado. Esto claro, es justo una característica muy importante del abuso, que es el ujú, secreto. Ujú. ok, Fíjate, el secreto es justamente lo que mantiene el abuso. Si nosotros estuviéramos acostumbrados y acostumbradas a hablar del abuso sexual, a decir, este fulano hizo esto, ¿no? Aunque ujú, sea de mi familia, aunque sea mi hermano, mi primo, mi cuñado, ¿no? Pero ok, el secreto es lo que hace que muchas veces se siga y esa persona siga y siga y siga y siga. ujú, Porque claro, como no se exhibe, como me avergüenzo de que en mi familia está una persona que ha cometido abuso y claro, no se lo digo a nadie y no lo cuento, pues prácticamente estoy siendo un cultivador o un caldo de cultivo para que esa persona lo pero repita, sigue haciendo, lo claro, siga haciendo. Si yo dijera, hey, mi hermano o mi primo o mi cuñado cometieron ujú, abuso y que se aplique como la ley y todos los ujú, procesos, eso haría que él ya no pudiera o no fuera tan fácil seguirlo haciendo, ¿no? ok, Pero me avergüenzo, me callo, no le digo a nadie, ni siquiera a la gente cercana, ¿no? O sea, a lo ujú. mejor no le digo a Sí, mi es algo familia que a uno mismo le avergüenza, ajá. Entonces, no le es digo muy a mi familia apremiante. política que fulanito de tal. Después Ujú, hay una reunión del Día del Padre y fulanito de tal está ahí, porque tampoco lo excluimos, porque como yo no he dicho nada, la gente lo sigue teniendo cerca, ¿no? ujú, claro, Entonces, así se repite y se repite. Hay historias en ujú, donde una persona, ¿no? Abusó de su misma generación, por decir, de sus primas o así. ok, Después abusó de sus sobrinos o puede ser incluso de sus sobrinos nietos. Y el abusador wow, sigue ahí en la comunidad, en la familia, en las reuniones, ¿no? Incluso a veces hasta viven cerca, o sea, viven a ok, lo mejor en el mismo predio, ¿no? Aunque sea en otro ujú, cuarto. sí, 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 Entonces, el secreto es en la característica del abuso que ujú, hace que no se termine. claro, sí, se sigue perpetuando, digamos, el delito, ¿no? Ujú, Pero qué difícil, ¿no? Porque algo muy interesante que dijiste, pues, es esto, ¿no? Que realmente la persona que comete el abuso muchas veces incluso vive bajo el mismo techo, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos sabido de que el abuelo abusó de la nieta, ¿no? Del nieto, que incluso difícilmente de creer, la verdad, el mismo padre de familia, ¿no? O la madre de familia abusa de su propio hijo. ¿Hay algún perfil como tal, de estas personas abusadoras? ¿Hay algún tema?
psicológico, psiquiátrico. Muchas veces yo he escuchado comentarios de, no, es que el que abusa es porque fue abusado, por ejemplo. Ujú. ¿Hay alguna tendencia así o simplemente es un tema de que la persona tiene, ahora sí que maldad en su mente y decide hacerles daño a las personas? Sí, no hay hasta ahorita un perfil así que te pudiera decir, estos son los que hay que tener cuidado. Claro, sí, Realmente no. O sea, lo que sí es una constante es que son gente en la que se confía, ¿no? O sea, okey. son personas en las que se hacen pasar, ¿no? Por gente que Ujú, le gustan los niños, generalmente son socialmente brillantes o amables o, okey. ¿no? Porque Ujú, si no, no podrían entrar al círculo. Y claro. eso para nosotros es muy difícil de creer, ¿no? O sea, como que tú dices, Ujú. no ¿Cómo es inventes, era tan posible, buena no? gente, les traía dulces, los cuidaba muchísimo cuando jugaban, ¿no? Es Ujú, como contradictorio cuando se claro. descubre, ¿no? Que dices, no, Ujú, no puede ser, o sea, no puedo creer lo que él, pues, justamente, ¿no? Estaba ujú, como trabajando su momento, ¿no? O su ataque. claro. Sí, el Entonces, acercamiento. es como difícil, ¿no? En Ujú, sabiduría sexual ya hemos empezado a trabajar con el abusador, ¿no? Porque te voy a okey. contar un poquito esto que puede Sí, ser interesante para la gente que nos escucha. claro. En la pandemia aumentó, por lo menos hasta el 2021 había registros de que había aumentado 42% los abusos sexuales. Guau, O sea, un buen, ¿no? De por muchísimo. sí ya éramos el primer país, ¿no? Pero Ujú, fíjate este dato, Flavio, está así de de verdad de miedo. ponerse a llorar. Son, Okey. o sea, los datos que tenemos de abuso sexual son el 7% de los que realmente suceden. Sí, claro, porque muchísima gente se lo calla. Ajá, entonces, Okey, solo tenemos una mirilla, ¿no? Del problema, o sí, sea, solo vemos ese pedacitito, el 7% es lo que vemos. guau, Y aún así okey. somos el primer país, porque obviamente ese primer lugar sale de cifras reales, de cifras de Claro, denuncia, ¿no? carpetas de denuncia, Y etcétera. eso es ni el 50% de lo que realmente está pasando, ¿no? Okey. Entonces, en sabiduría sexual hemos empezado a trabajar, por ejemplo, con adolescentes que Ujú, han abusado de hermanos menores o de primos más pequeños, de vecinos, ¿no? Pero adolescentes. guau, okey. Entonces, estos niños, y esto va a cuadrar muy bien con el tema que estamos trabajando aquí, que estamos platicando, Ujú, son adolescentes que no han tenido educación de la sexualidad. Entonces, okey. si yo no he tenido educación de la sexualidad y tengo a la mano primos o primas Ujú, o hermanitas, ¿no? sí, Y no sé qué hacer con todo esto, ¿no? Pues, ujú, ¿qué es lo primero que tengo a la mano? Encerrados en una pandemia, por ejemplo, ¿no? claro. Donde Sí, sí, no sí. puedo ir a la escuela, no puedo convivir con pares, pero yo ya traigo aquí una revolución hormonal. Ujú, Entonces, no es que sea una justificación, pero así se ha dado ujú, nadie me ha dicho que yo no puedo tocar el cuerpo de alguien sin su consentimiento y sin que estemos grandes, sin que nos claro. cuidemos, ¿no? Ujú, Entonces, la educación sexual previene el abuso sexual, digamos, hacia la víctima, pero ujú, también previene el abuso sexual hacia el abusador, okey. ¿no? O sea, porque le dices, Sí. hey, esto no se vale, ¿no? O sea, Ujú, hay veces que sí ha pasado que por desconocimiento yo no sabía que no se podía. O sea, no ujú, es justificación de un delito, ¿no? Porque dicen, claro. sepas o no sepas Al la final ley se hizo, ¿no? O sea, y te va a atravesar la ley, ¿no? claro. Sí, sí, Pero, sí. pero lo que quiero que se mire desde esta perspectiva, ¿no? Es que si tú Ujú, educas, también le estás diciendo a los y las abusadores y a tus propios ujú, hijos, ¿no? Que eso no se sí, hace. okey. Ujú. Sí, claro, Entonces, ya teniendo estás previniendo que tu conocimiento. hijo caiga en un delito al final de cuentas. Justamente, sí, no, y era lo que quería tocar, ¿no? Porque, digo, ya platicamos mucho como de los más pequeños, ¿no? De los niños, pero, pues, en el caso de adolescentes, supongo que es un poquito diferente como ahora sí que la ejecución del acto y a la vez la denuncia, ¿no? Porque ya, digamos, hay una mayor, madurez mental, pero a la vez esto que comentabas, ¿no? Esta explosión hormonal que llegamos a tener en el transcurso de la pubertad y la adolescencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, en adolescentes, ¿cómo se da? O sea, ¿es más frecuente, es menos frecuente, es más denunciado, menos? En adolescentes hay algo que se aumenta al de los niños,
que he okey, vivido yo con mis pacientes en terapia, he tenido muchas adolescentes, o sea, mujeres. ajá, No, creo que hasta ahorita no he tratado ningún hombre abusado adolescente. okey, Entonces, estas niñas lo que presentan es culpa, ¿no? ¿Por qué? okey, Porque yo fui a la fiesta, yo acepté salir con él, yo me hice su novia, ¿no? Yo órale, acepté que tuviéramos incluso a veces hasta relaciones, ¿no? ujú, Pero como que no, en el momento, pues se vuelve un abuso sexual, una violación, claro, podría ser incluso, ¿no? Y ujú, lo que sucede muchas veces con la adolescente por esta culpa es que justo no quieren denunciar, ¿no? claro, O sea, como que dicen, ¿cómo voy a ir a decir que mi novio, si yo acepté, si la gente sabe que yo quise andar con él, ¿no? ujú, O me ha pasado también que no quieren vivir justo el proceso legal porque en nuestro país la verdad es muy complicado, ¿no? Entonces te ponen justo, más trabas que beneficios, te ponen más, y ven, y vuelve a decir, y vuelve a contar, claro. y ahora acá, y ahora este Sí, es trámite. una exposición constante. Ajá, es muy desgastante cuando a lo mejor lo único que yo quiero, y es normal, es una parte del abuso, es olvidarme de eso, ¿no? Entonces, lo que pasa o lo que al final terminan haciendo los y las adolescentes, una, o se mantiene el secreto y no lo cuentan, porque igual como le voy a decir a mi mamá que a la fiesta me fugué a una fiesta y que además ahí me pasó esto, ¿no? Y la otra es decir, mejor me voy directo a terapia, lo resuelvo y me olvido de esto y ya, no hago ningún trámite, cosa que, digamos, es muy respetable porque ahora sí que hay que estar en esos zapatos para poder opinar, ¿no? Pero la desventaja de no denunciar es lo que te decía hace rato, ¿no? Se mantiene el secreto y este cuate sigue haciendo lo mismo. A lo mejor yo ni en la escuela les digo lo que sucedió, ¿no? Por vergüenza. Y entonces este cuate en otra fiesta donde obviamente tal vez yo ya ni voy a estar, pues vuelve al modus operandi y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Más víctima. Justo, y yo creo que algo muy importante que señalas ahorita es esta disparidad, ¿no? En cuanto a las víctimas que son mujeres y los que son hombres, ¿no? Ujú. Seguramente ha de haber bastantes chicos que han sufrido, pues, de este delito, de este abuso, y pues obviamente por temas machistas, el tema de que la misma ley como que incluso yo he escuchado, ¿no? De varios amigos que es como de, oye, pues yo he sufrido acoso de chicas, ¿no? O de chicos también, y no me creen. O sea, voy al MP y quiero denunciar un abuso y el mismo agente del ministerio me dice, no, ¿cómo va a ser posible, no? Si usted es hombre. O Ujú, o sea, sea, eso burla. déjeselo para las mujeres, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces yo creo que es un problema muy grave a nivel social, ¿no? A nivel de ley, porque no hay gente preparada para eso, desafortunadamente. O sea, sí, desafortunadamente llegan las chicas y es más seguro que te canalicen, te lleven como a la carpeta de denuncia, ¿no? Pero con un chico, creo que incluso se vuelve el doble de complicado, ¿no? Por ese tema que te comento, ¿no? Y bueno, tomando el tema de la educación sexual, hay ciertos consejos que como padres le podemos dar a los hijos, a los hermanitos, a los más pequeños. ¿Qué le podemos decir, no? Porque pues obviamente al final es un modo de prevención, ¿no? Sí, claro. Por un lado, pues lo primero es hablar de la sexualidad, después hablar del abuso sexual. O sea, porque es como muy complicado decirle a un niño o a una niña, para los papás, ¿no? Sobre todo, decirle, hey, o sea, tampoco te puede tocar tu tío que está aquí porque también puede ser un problema, ¿no? O Claro. tu padrino o tu primo mayor. Entonces, Ujú, como que hablar de eso, o sea, decir el abuso existe o incluso ahorita hay una ventaja, ¿no? Que puedes ujú, encontrar una serie y de ahí tomar el tema, ¿no? Y decir, mira, esto que sucedió se llama abuso, cuando alguien te toca y tú no quieres es abuso, o cuando está más grande y te toca es abuso, a los niños más pequeños, ¿no? Por ujú. ejemplo. Sí, sí, Entonces, sí. decir, a mí, yo te voy a creer siempre, eso es otro dato así, curiosito, ¿no, Flavio? Que Ujú, es muy rara vez un niño que habla, o sea, que te dice que está siendo abusado, casi nunca mienten. O sea, casi nunca es el ok. 99% de los niños, ¿no? Sí, Entonces, claro. no está diciendo mentiras porque además no puede crearlo, ¿no? Las Ujú, víctimas de un abuso sexual en las películas, ¿no?
se Ujú, defienden y gritan y se van corriendo y entonces alguien se da cuenta que lo que es lo que está pasando. En la vida claro, real no pasa eso. En la vida okey. real, cuando está sucediendo un abuso, el niño guarda silencio, se esconde adentro de las sábanas, se mete al closet, ¿no? O sea, Ujú. es como que mucho más de Indefenso. vergüenza, de esconderse. Entonces, como estamos esperando así de que tú grita y dices, no, y sal corriendo y ven a decirme, y como eso no sucede así, ¿no? Ujú. Entonces, hay veces que los adolescentes revelan un abuso sexual de cuando eran pequeños y los papás dicen, ¿cómo? Pues si nunca gritaste, nunca lloraste, nunca te había enojado Órale. con el tío, ¿no? Entonces no les creen Okey, porque no sucedió como en las películas, pero no es así, o sea, muy rara claro. vez te van a decir esa conducta, ¿no? Okey. Y, por ejemplo, digamos, te llega a uno como papá, como tutor, como maestro incluso, porque yo creo que también los maestros tal vez incluso fungen un poquito como ese papel de, okey, no le cuento a mi papá, pero le puedo contar a mi profesor favorito, ¿no? O a mi maestra favorita de: "Oiga, maestra, pasó esto", ¿no? ¿Qué hacer cuando hay sospecha de abuso sexual? De que ya el niño, el adolescente te dijo: "Oye, ¿sabes qué? Me tocaron, ¿no? Me dijeron esto, pasó esto". Uno como papá, ¿cómo lo maneja? O sea, en las escuelas hay un protocolo muy claro Okey. de qué hacer si eso sucede. ¿Por qué? Porque Ujú. ahí sí, si tú como profesor recibes esta información, necesitas decirle a tu directora, hay un formato, la directora necesita informar al supervisor de zona, ¿no? O sea, sí hay como Okey, un protocolo muy bien. que hay que establecerlo, porque si no te Ujú. vuelves cómplice, ¿no? O Claro, sea, de ese abuso. Eso es sí. como por la vía, digamos, legal o Ujú. cuestiones administrativas, ¿no? Okey. Y en cuestiones, digamos, psicológicas o emocionales, pues pasa esto que dices clarísimo, ¿no? Yo le tengo Ujú, confianza a mi Miss de dibujo y a esa ujú. le voy a contar, ¿no? Entonces, Okey. por un lado, es muy importante, así los primeros auxilios cuando alguien te dice que ha vivido abuso, uno es Ujú. creerle, Claro. así de sí, te creo, no, no, no decir, ay, no, tú entendiste mal, te Sí, no abrazó porque invalidarlo. ¿no? O sea, Ujú. Claro, como que esta tendencia que tenemos a veces de minimizar a cosas para no vivir los efectos tan fuertes, ¿no? claro. Entonces, que siempre lo primero que hay que hacer es creerles. Lo Ujú, segundo es ver qué necesita, o sea, qué necesita de ti como persona adulta, ¿no? Oye, ¿quieres que te acompañe a denunciar, que te acompañe a ujú. decírselo a tus papás, que y que te aísle de esa persona? Por ejemplo, Claro. supongamos que es un profesor de la escuela, ¿no? Ujú, Supongamos que el abusador es el maestro de algo, de geografía. ujú. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es que no dejar que estén solos, ¿no? Otra vez, Okey, no permitir que vuelva a suceder otra vez ese abuso. claro. Sí, sí, Haya sí. sucedido una o 500 veces, no importa. Okey. Y algo que creo que en nuestro país, ahorita que decías del machismo y eso, creo que es muy importante marcar, es que a veces, por Ujú, como que tratamos de culpar a la adolescente, ¿no? Porque ujú. era coqueta, seductora, se vestía Claro. muy provocativa, ¿no? O sea, jamás, jamás, jamás la culpa es de la víctima. De la Nunca, víctima, claro, nunca. Así haya salido encuerada, ¿me explico? O sea, claro. No porque tienen por qué tocarte, no no tienen por tiene qué por qué hablarte mal, o tocarte. O sea, y sea. si yo salgo encuerada o yo salgo con el escotazo y la minifalda, Ujú, tú igual me tienes que respetar, persona claro, de la calle, ¿no? justo. Entonces, no decir, pero yo te dije que te taparas, que no Ujú, anduvieras así, que no te fueras a la claro. fiesta con minifalda, tal, ¿no? O sea, nunca Ujú, culpar, nunca no creerles, o sea, más bien creerles, no ajá, culparlos, tratar de que no tenga que estar en contacto o en convivencia con la persona que está ejerciendo el abuso, ¿no? ujú, Y preguntarle qué necesita. Desde qué necesitas puede ser un médico que dé la pastilla del día siguiente porque fue una violación y claro. a lo mejor está en riesgo de embarazo, de Ujú, contagio, etcétera, hasta el hecho de psicológico, ¿no? O sea, no he ujú, podido dormir desde entonces o acaba de suceder en este momento, pues hay que hacer una revisión, pero por un médico legista, ¿no? Porque claro.
en la desesperación y en el sufrimiento, a veces las víctimas lo primero que hacen es bañarse, ¿no? Así como, qué Ok. asco, Sí, ¿no? O claro, sea, qué asco. que viví. Entonces, Ujú, pues es mejor, ¿no? No bañarse e ujú, ir a revisión con un médico de lo legal que claro. certifique lo que sucedió y que tome acciones saludables, ¿no? Ujú, Entonces, como que todo este tipo de cosas es muy importante hacerlo al principio para justo no ujú. complicar la recuperación de esa persona, ¿no? O sea, si tú no le crees y le dices, ay, pues claro, si andas así vestida, ¿no? Sí, no, Pues imagínate. entonces, o sea, como que le estás añadiendo situaciones conflictivas a lo que ya Claro, sucedió, que después la víctima va a tener que resolver de alguna manera, ¿no? Porque a justo. veces dicen, además, se lo dije a mi mamá y no me creyó, o se lo dije y no hizo nada, ¿no? O dijo, claro que no, o sea, mi hermano sería incapaz de hacer eso, ¿no? Ujú, Y eso es justo. un sufrimiento adicional al abuso, ¿no? He tenido en Claro, terapia gente que dice, yo se lo conté a mi mamá y no me creyó, o no hizo nada, ¿no? Y qué eso es, complicado. no sé, como que todavía un Frustrante, ¿no? O sea, frustrante, imagínate, o sea, imagínate así como que sí, claro. la persona que te tiene que proteger y que se haga como la que no De la escucha. vista gorda, claro. ¿Y cuántos casos no ha de haber así, no? Que porque es el hermano, que porque es el abuelo, el tío, incluso hasta el, no sé, padrastro, ¿no? La madrastra, o sea. Entonces, Sí, ¿cuántos casos no hay así? como lo que tú decías antes, ¿no? Que pues incluso el papá biológico y todo esto, Ujú, ¿no? Yo he visto como en consulta ujú, que lo cuentan y la pareja o depende de esa persona, ¿no? O sea, por decir, ujú. imaginemos que es el padrastro, Sí, entonces la mamá dice, pues ni modo, o sea, ahora sí que te aguantas porque no tenemos ni a dónde irnos, ¿no? O no tenemos wow. dinero, o no tenemos casa, o no tengo trabajo como para ir a rentar otro lugar. Ya, Entonces, muchas veces la mamá quisiera irse, quisiera moverse, quisiera mover, pero no ujú, puede porque está atrapada por la situación económica, que tiene que ver okey, con el patriarcado, con, ¿no? O sea, con otras cosas ujú, sociales, pero ya, finalmente, pues digamos que se queda la situación como está, aún sabiendo la mamá o el papá, ¿no? O sea, también puede ser que el okey, qué hombre esté difícil. atrapado. Ujú. Sí, claro, o sea, este tema, ¿no? De que muchas veces creemos que el abusador es hombre, ¿no? Y cuántos casos no hay de mujeres, pues, que también lo han sido, ¿no? Yo creo que Ujú. también quitar como esa idea de, no, el que abusa siempre es el hombre y la mujer no. Hay que, ahora sí que ser realistas, ¿no? Al final somos humanos y tanto el hombre como la mujer pueden ser el abusador, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, retomando ese tema, uno como papá, por ejemplo, digamos, yo soy padre de familia y llega mi hijo, mi hija de, no sé, 8 años, ¿no? Y me dice: "Oye, ¿sabes qué? Me tocaron tal parte". Ujú. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, ¿es conveniente ir al ministerio? ¿Es conveniente ir con un doctor, como decías, legista? Hablar con el chiquito, la chiquita para que te cuenten más de qué pasó. ¿Qué es lo más recomendable en esos momentos? Porque unas son cruciales, ¿no? Porque Ujú. si fue reciente, algo muy importante que dijiste es, okey, no haya quedado embarazada, alguna enfermedad de transmisión sexual y, Ujú. pues, obviamente, el tema emocional que tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? ¿Qué hacer Sí, ahí? en ese momento, una es si tú puedes con esa situación, o sea, si tú Ujú. como papá, ¿no? Porque hay Sí, veces que, ay, que me da y me desmayo, ¿no? Al claro, escuchar sí. eso. Entonces, es muy Ujú, fuerte y necesitamos alguien que piense y que resuelva, ¿no? O sea, si no puedes, okey. si la persona a la que se lo dicen al papá o a la mamá no puede, Ujú, necesita pedir la ayuda de la pareja, por ejemplo, ¿no? O de otra persona okey. Sí. y llevarlo justamente, ¿no? Al ministerio. Primero hay que Ujú, decidir entre 2 opciones, ujú. denunciar o no denunciar. Okey. Hay gente que dice: "No voy a denunciar", entonces todo lo vas a hacer como, digamos, con tu pediatra, con tu Ya. psicólogo, ¿no? Así. Ujú, Si vas a denunciar, tienes que irte directo y tienes que irte directo para justamente hacer la revisión, que se levante ujú, el acta, ¿no? Ahora ya ujú, hay algo muy importante. No toda la gente, incluso en la parte legal, digo, ujú, sí soy como gran experta en esto, pero ujú. digamos que antes el niño le contaba al doctor.
luego a la psicóloga, luego al que toma la declaración, luego a este, ¿no? Y Qué cada desgastante. vez que tú cuentas eso, pues te estás Te doliendo, revictimizas. te Sí. revictimizas. Entonces, para evitar esto, solo se Ujú. cuenta una vez y se graba, ¿no? O sea, se Ok, graba para que quien necesite acceder a esa declaración o a claro, ese relato, pues tenga ahí ya la evidencia y no esté el niño o la niña cuente y cuente, ¿no? claro. Entonces, ahí es importante como seguir la vía legal. La Ujú, revisión médica la hace un médico específico, ¿no? El ujú, abordaje psicológico lo hace un perito. Entonces, ya. ya toda esa guía, ese camino, lo Ujú, tienen como ya en protocolo, ¿no? Si tú ok. decides ir con tu pediatra, ir con tu psicólogo, con otras Ujú, cosas, ¿no? ujú, Lo malo es que si tú llegas, por ejemplo, a un hospital privado ujú, con una situación de esta, el hospital te va, pues no se puede quedar con eso, te va claro. dirigir hacia que denuncies, ¿no? O sea, no te Ujú, pueden encubrir. El claro. delito de abuso sexual se persigue por oficio. Quiere Ok. decir esto, que si alguien sabe de un abuso sexual, tiene que proceder legalmente, aunque no haya una denuncia. O sea, tú puedes hacer una denuncia anónima por teléfono Ujú, y decir, a mi vecinita la está ujú, abusando sexualmente su padrastro. ok. Tú no dices Ujú, quién eres, pero ellos tienen la obligación de ir a checar esa situación. ok. Entonces, Muy aunque bien. no haya un denunciante o alguien que vaya y que diga, yo soy Mari y soy la vecina y estoy viendo esto, aunque Ujú. no hay, se persigue el abuso sexual, ¿no? Ah, qué Entonces, interesante. eso está bien porque, Ujú, pues no, digamos, no te involucras tanto, ¿no? En el sentido de que no van a decir, ay, fue Flavio y las ujú. represalias, ¿no? O sea, no, sino Pero que al final ayudas a la otra persona. y tú le ayudas a la otra persona. Claro. Volvemos a, pues, aquí nuestro sistema legal no está tan hábil, ¿no? En ese sentido Ujú, como para que sigan, pero ese es el deber ser. ok. Entonces, tú puedes denunciar, te digo, anónimo y se Ujú, persigue. O tu papá, pues ya contratas a lo mejor a un terapeuta particular que ayude, ¿no? Y a claro. lo mejor tú vas con tu pediatra y te apoya en la cuestión de salud física. Entonces, Ujú, hay papás que sí deciden hacerlo así y aunque como profesionales, ¿no? O sea, sí necesitamos ujú. que denuncien porque Sí. es lo que te digo, ¿no? Para parar Para esto, romper esa el cadena, ¿no? O secreto, sea, ¿no? claro. De todas maneras, puedes dar el servicio, ¿no? De decir, bueno, Ujú, pues, yo sigo. Hay veces, fíjate, hay situaciones muy, muy complicadas, Flavio, en donde digamos que es el papá, el abusador, el ujú. papá biológico, ¿no? Y te Qué lo está difícil. llevando la mamá, ¿no? Wow. Entonces la mamá dice, no, o sea, pues es a escondidas, es la terapia, así me salgo sin que él sepa, no sabe que vengo, no puedo pagarla tal Órale. vez 100%, ¿no? Entonces, pues es como muy impactante, son situaciones yo creo que de vida muy fuertes Sí, que claro. están vistas por muchas aristas, ¿no? O sea, quien es Ujú. menos sensible a esto te dice, ay, bueno, ya que se salga, que haga un trabajo y que, no, o sea, hay mucho Sí, no, así no implicado funciona. en eso, ¿no? Mucho, mucho. Claro. Sí, y bueno, ya para ir cerrando, ¿de qué manera este libro del que tú eres coautora, el de Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente, puede ayudar a tanto a padres de familia, como supongo que es para padres, a esta parte, ¿no? De decir, bueno, leo este libro y tal vez estoy adquiriendo herramientas que desconocía, que tal vez no tenía muy desarrolladas, y me van a ayudar a prevenir no solo el abuso sexual con mis hijos, con mis sobrinos, con los hijos de mis amigos, etcétera, sino también a prevenir que tu hijo sea un potencial abusador, por ejemplo. Ujú. ¿De qué manera puede ayudar el libro? Mira, dicen por ahí, ¿no? Que la información es poder. Ujú, Entonces, dos cosas. Una, mientras más información tengan tus hijos y tus claro. hijas, mejores decisiones van a tomar. Incluso Ujú. tus alumnos, porque el libro está también dirigido como a los A educadores, profesores. ¿no? Okey. Entonces, mientras más información tengan, sus decisiones en sexualidad van a ser mucho mejores, ¿no? O sea, si yo Okey. sé que teniendo relaciones sexuales ahorita, una, me puedo infectar, dos, me puedo embarazar, tres, me puede ir mal porque no estoy en el lugar adecuado ni en las condiciones Ujú. correctas, yo puedo decir, hoy no, lo planeamos y en un mes, ¿no? Claro.
Entonces, mejores decisiones en cuestión incluso de pasártela mejor, o sea, de vivir una Claro. primera experiencia, ya algún día tal vez podemos platicar de esto, ¿no? Una Ujú, primera experiencia linda, bonita, agradable, ¿no? Que yo la ujú, recuerde como algo bello. Eso claro. es por un lado, ¿no? Y por Ujú, el otro, dicen por ahí que si tú puedes hablar con tu hijo de sexualidad, ya puedes hablar de cualquier tema. Entonces, el hecho de que se abra seguramente. el canal de comunicación en sexualidad y tú seas la persona que le responde, que le pregunta, que le da su punto de vista y que él y que respeta el punto de vista de su hijo o su hija, Claro. eso va a hacer que si en algún momento él está en un riesgo, seas tú la Ujú, persona a la que puede acudir, ¿no? Yo como mamá, Flavio, te puedo decir que ujú, no me gustaría que mi hija tuviera que buscar en quién apoyarse claro, bajo una circunstancia de abuso o de cualquier otra cosa, claro. ¿no? No me gustaría que tuviera que mirar y decir, ¿a quién voy? Porque mi mamá no puede, no está, no habla de Imagínate. eso, no le gusta, ¿no? O sea, No, qué no, difícil. sí me sentiría como mal, como mal lograda Claro. como mamá, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que si tú logras que tus hijos y tus hijas hablen contigo de sexualidad y sepan Ujú, que ahí estás, ¿no? Y que tus formas de reaccionar son maduras, porque esto es otra ujú. cosa que hace que no nos cuenten el abuso sexual, ¿no? El decir, mi La mamá va madurez. a reaccionar como mal Sí, y la va a predisposición, explicar ¿no? las cosas, ¿no? Entonces, Ujú, si tú logras ser esa persona de confianza para tu hijo o tu hija, ya sea niño o adolescente, estás ujú, del otro lado, o sea, ya claro. te puedes considerar que lo lograste, ¿no? Entonces, en este Sí. libro, como te vamos dando paso a paso qué decir, en qué etapa, con qué palabras, las preguntas Ujú, más frecuentes, los papás y los educadores se pueden sentir como muy confiados de que si ujú, acuden a ellos con preguntas, con cuestionamientos, van a tener herramientas con que contestar. Y eso va claro. a hacer que la relación se vuelva como mucho más nutritiva para ambos lados, ¿no? También para los papás es importante que la relación con los hijos sea nutritiva, no solo para los adolescentes. Entonces, Muy bien. piénsenlo, ahora sí que se los dejo ahí en el tintero, ¿no? A los papás, a los Ujú, educadores, y consideren que la educación sexual, además de prevenir el abuso, ¿no? Va a abrir la comunicación, va a generar información para mejores decisiones, van a vivir una vida sexual más plena, porque lo que normalmente se hace, Flavio, es ujú. no, no hagas esto, ¿no? No lo hagas así, no Prohibir. sientas, prohibir, prohibir, prohibir. Ujú, La verdad es que eso, tú y yo, como algún día fuimos adolescentes, tú más cerca que ujú. yo, ¿no? Esto no sirve de nada, o sea, No, jamás para nada. una prohibición hizo que una prohibición de los papás a los adolescentes jamás hizo que el adolescente dijera, no, mi papá No me lo lo voy a prohibió, hacer. no lo voy a hacer, Claro. ¿no? Sí, Lo te genera sabemos por muchísimo más ruido, experiencia, ¿no? pues sí, claro, Claro. Sí, no, y es natural, ¿no? Pues sí, qué interesante. Pues muchísimas gracias, Mari. con todo gusto. Antes de que nos vayamos, danos por favor tus redes sociales, donde podemos encontrarte. Pueden escribirme a Maestra Mari Balsa en Facebook o Sabiduría Sexual también en Facebook o en Instagram como Sabiduría Sexual. Ahí podemos apoyarles en contestar preguntas, si tienen Ujú, dudas, ¿no? Si su hijo o su hija hizo una pregunta que ustedes desconocen, no duden, o sea, nosotros claro. preferimos apoyarlos en eso y que la respuesta sea algo que le beneficie al niño o a la niña Ujú, a que se quede como todo así medio velado, ¿no? Entonces sientan que perfecto. hacemos equipo con ustedes y personalmente, pues igual, si tienen dudas, lo que sea, ahí están las redes para comunicarnos, ¿sale? Muchas gracias, Perfecto. Fabio, muchas gracias a Editorial Terracota, Editorial Pax, a todos para que pues realmente este Día del Niño, ¿no? Persigamos que los niños sean felices, incluso Claro. en su vida sexual, ¿no? Pues sí, y ya escucharon, amigos que nos están escuchando y viendo, pueden conseguir este libro, Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente, en nuestra página de internet, que es terradelibros.com. Y bueno, igual síganos en redes sociales, estamos como Libros Friends en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y pues bueno, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho y que tengan muy feliz Día del Niño. Gracias, feliz día. Bye bye. Hasta luego, bye.